not striving in my own strength. Hola, hola, soy Solange Tovar y ya nos encontramos aquí en un nuevo podcast, Mi Identidad. Agradecer y bendecir esta semana, una semana bastante lluviosa que pasó y también bastante fría. Y bueno, queremos saludar a todos nuestros amigos, iglesias de las redes sociales que nos encuentran ahí diariamente en Facebook, en Spotify también y en Instagram. Estamos muy contentos de todos los mensajes que nos han llegado. Bueno, agradecer a Dios también un año más de vida. Estuvimos celebrando este fin de semana un día más, un año más de cumpleaños. Así que, ¿qué puedo decir? Solamente agradecer a cada mensaje, a cada llamada, a cada saludo. La verdad que desde muy temprano el teléfono comenzó a sonar hasta muy tarde y es hermoso recibir ese cariño, ese saludo de tantos lugares, no solamente de Chile, sino fuera de Chile y de tantos lugares que hemos podido ir y llevar, palabra de Dios. Así que muchas gracias, iglesia amada, hermanos, amigos que nos están escuchando a través de estos audios digitales. Muchas gracias por ese amor y ese cariño. Bueno, el tema de hoy ya estamos en el número 12, en el podcast número 12. Mire, una de las cosas que he visto en el último tiempo es cuando le preguntamos a Dios por qué, el porqué de las cosas. Así le vamos a poner a este tema, el porqué. Muchas veces preguntamos el porqué porque nuestra naturaleza, quiere saber por qué Dios permite ciertas cosas. Y en este caso podemos hablar del escenario de una crisis, de una enfermedad, de un escenario quizá tormentoso, de una adversidad, de una prueba, de un desierto. Y mire, el Señor en estos escenarios del por qué, yo creo que nos enseña más bien que usted y yo le preguntemos el para qué. Y en esa parte me quiero enfocar, el para qué de las cosas. Mire, quiero que busque ahí, a lo que están anotando ya, varios versículos que nos hablan de las promesas de Dios aún en estos escenarios de adversidad. Isaías es uno de los que más se nombra, Isaías 43:2. Mire lo que dice aquí, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos te anegaras, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Quiero leer una versión más moderna, una versión de TLA. Mire lo que dice en Isaías 43:2, en una versión TLA. Porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios santo de Israel. Y en otra versión dice, aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Amén. En este versículo tan simple de Isaías, siempre encontramos la promesa de Dios en nuestra vida. Mire, cuando usted esté pasando un escenario de adversidad, una prueba, una dificultad, un escenario quizás de escasez, un escenario quizás de enfermedad, un escenario de problemas. Hay tantos problemas hoy en día, hay tanta dificultad para el pueblo de Dios. Usted no le pregunta al Señor el porqué de las cosas, pregúntele para qué. Porque Dios permite estos escenarios, estos desiertos, estas pruebas, porque Dios prepara nuestra vida, prepara la vida del creyente para ir, creciendo espiritualmente. Y esto es una de las promesas que usted tiene que entender y tomarla y abrazarla rotundamente en su vida, que aunque tengamos estos escenarios donde nos provoca angustia, tristeza, dolor, dificultad, o quizás no vemos salida, no vemos a Dios en esto, entienda que si Dios le permite que pase es porque de una manera u otra usted va a ver manifestado la gloria de Dios a su favor. Y eso le digo amén. Amén. Hay dos propósitos bíblicos donde encontramos el por qué pasamos estas pruebas, el por qué pasamos estos escenarios difíciles. Primero,
Usted va a crecer, y anótelo ahí, usted va a crecer como creyente, como hijo de Dios, va a crecer en su fe. Y segundo, porque siempre, y esa es la promesa que usted tiene que tomar, que aunque pasemos por estos escenarios de agua, de fuego difíciles, siempre usted verá la gloria de Dios a su favor. Hay una cantidad, iglesia amada, de escenarios en la Biblia donde nos hacen mostrar, ¿cierto?, a personajes bíblicos, donde nos hacen entender y leer y comprender a personajes bíblicos que pasaron por tiempo de angustia, por tiempo, ¿cierto?, de dificultad. Pero sin embargo, ellos vieron la gloria de Dios en ese escenario. Y siempre saco de ejemplo, en su mayoría de las veces, a David. Mire, ahí vi un escenario donde David se angustió mucho, porque el pueblo lo hablaba de apedrearlo. El pueblo estaba contra él por lo que había pasado con los amalecitas, y eso lo puede encontrar usted ahí en 1 Samuel 30 en adelante. Había un escenario de opresión, de ataque del enemigo. Pero dice que David se angustió mucho y que el pueblo hablaba, ¿cierto? Había rumores, se levantó contra él rumores de apedrearlo, de quizá de venganza. Y el pueblo estaba de gran amargura, dice la Biblia, los hijos, ¿cierto? Y las hijas que de este pueblo habían sido secuestrados, por llamarlo de una manera, por los amalecitas. Pero cuando pasó este escenario, cuando David vio este gran dolor en su alma, porque él también había perdido a sus esposas, ¿cierto?, a su familia, él se angustió, dice, se angustió, pero dice que él se fortaleció en Jehová. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer en este tiempo, fortalecernos en Jehová. Yo no sé cuál es el escenario de hoy, yo no sé cuál es el problema que tú estás viviendo, yo no sé cuál es la dificultad, cuál es la prueba que puede estar angustiándote cada día, que puede estar quizá pasando por tu corazón, por tu mente, por tu espíritu. Pero siempre piensa, amada iglesia, que Jesús está para animarnos, para hacer puente, para llevarnos al Padre, para llevarnos al consuelo. El Consolador está allá en la tierra y ese se llama Espíritu Santo. Pero nosotros debemos también dejar que Él nos guíe. Ya sea el escenario que David vivía en este inicio de 1 Samuel 30, más adelante en varios versículos habla de que finalmente el Señor le dio la victoria a David. Y pudieron recuperar su familia y pudieron volver, ¿cierto?, a levantarse en ese pueblo que había sido destruido por los amalecitas. Entonces, iglesia amada, ya sea la dificultad que tú estés viviendo, la prueba, no le preguntes al Señor el porqué de la cosa, sino más bien el para qué. ¿Qué aprenderé, Señor, de esto? ¿Qué viviré de esto después, Señor? ¿Qué vendrá como testimonio? Es de seguro que si tú caminas por fe, ese testimonio que hoy es angustiante, que quizás es un problema que te trae amargura, que te trae lágrimas, será un proceso al final, ¿cierto?, que traerá fruto y beneficios. ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Hay tantos escenarios. Mire, en Efesios, en el capítulo 6, Efesios es un libro totalmente instructivo para el creyente. Usted ahí tiene que leerlo, meterse con Dios para entender que Dios nos da las herramientas para seguir avanzando y seguir prevaleciendo en este camino. Y Efesios habla de que nosotros tenemos que tomar la armadura de Dios, ¿cierto?, para poder resistir en el día malo y estar firme en todo lo que pueda acontecer. Mire, textualmente dice Efesios 6:13, por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Y eso significa que usted y yo sabemos que estando en una relación con el Señor, estando en una comunión con el Señor, leyendo su palabra constantemente, leyendo el día a día, leyendo quizá cada versículo, cada capítulo, teniendo comunión con Él, orando con Él, ¿cierto?, ayunando, en esa comunión el Señor nos va a guiar en esta prueba, en este proceso, en este desierto. Y mire, el proceso, iglesia amada, es inevitable.
Es necesario que a veces pasemos procesos para que le podamos creer a Dios, para que podamos entender que Dios siempre estará en control de todo, en control de todo. Mire, el principal objetivo o fundamento de Dios para nosotros los creyentes, lo que le hemos conocido, lo que le hemos aceptado a Él como nuestro único Salvador, es que usted y yo formemos carácter. ¿Y sabe? El carácter de Cristo, no cualquier carácter, sino que el carácter de Cristo. Entonces, iglesia, el proceso es para que aprendamos, para que nos formemos, para que crezcamos fuertemente en la roca que es Cristo Jesús. Hay una parte muy bonita que habla de fortalecer nuestra fe y eso lo podemos encontrar en Primera de Pedro. Para los que están anotando, Primera de Pedro 1:7, miren lo que dice la traducción viviente. Estas pruebas demostrarán que tu fe es auténtica, que está siendo probada de la misma manera. El fuego, la prueba purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces tu fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria, honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Mire lo que dice este versículo, quizá en una forma moderna. Nuestra fe se purifica por medio del fuego. Diga usted, mi fe se purifica por medio de la prueba, por medio del proceso, por medio de la dificultad, por medio de este escenario que pueda estar viviendo hoy, ¿cierto? Y experimentando en nuestra vida. Es la fe en la que el Señor, ¿cierto?, viene a fortalecer en estas dificultades. Hay tantas preguntas, a mí me llegan tantos mensajes, tantas cosas, tantas preguntas que el pueblo de Dios le está diciendo a Dios o le está preguntando al Espíritu Santo, ¿por qué esto, Señor? ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué esta situación? Pregúntale por qué, no por qué, sino pregúntale para qué, Señor. ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres formar mi carácter? ¿Quieres madurar mi vida espiritual? ¿Quieres hacerme crecer? Y principalmente pregúntale, Señor, yo sé que tú te quieres glorificar en esta mi adversidad, en este escenario de adversidad. Por eso es importante activar la fe. Siempre nos estamos recargando que tenemos que activar la fe, porque sin fe es imposible que podamos agradar al Señor. Tenemos que tener fe en esto, tenemos que tener fe en todo lo que vivimos el día a día, en lo que podamos experimentar como hijos suyos, porque una de las virtudes que trae la fe es la paciencia. Una de las virtudes que la fe trae para usted, para mí, en este escenario de la adversidad, es la paciencia. Amén. Es la paciencia. Pero es aquí, mire, Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Apóstol Pablo le habla a los creyentes de Galacia y le dice este versículo porque está explicando, está compartiendo que debemos ser formados usted y yo en Cristo Jesús. Y eso a veces nosotros no podemos entender o a veces nos cuesta entender que somos formados, iglesia, somos formados en Cristo Jesús en este tiempo, porque es importante que usted vaya creciendo en lo espiritual, que usted vaya creciendo en el proceso, en la dificultad. Sin duda, nadie quiere vivir el proceso porque no nos gusta como carne estar en nuestra comodidad. Pero el proceso, iglesia amada, traerá fruto. El proceso hará que tú puedas crecer, que tú puedas ver el beneficio de este proceso. Es importante, hemos escuchado tantas veces como el versículo que iniciaba Isaías 43:2, o sea, hay promesa en el Señor, hay promesa en el Señor en estos procesos, en estos quebrantamientos. El día viernes estuvimos hablando de los corazones disponibles, de los corazones quebrantados, arrepentidos ante la presencia de Dios. Miren,
todo este proceso que usted pueda estar viviendo, todo este proceso que usted pueda estar experimentando, hay beneficio. Primero, que usted va a conocer más de Dios y va a dejar menos de usted. O sea, ¿qué quiere decir? Que usted va a morir a su carne porque va a dejar que Dios realmente trabaje en su humanidad. Dios va a transformar no solamente su carácter, su actitud, su forma, sus pensamientos. Si aprendemos realmente a leer palabra y a través de la palabra a oír a Dios, ¿cierto? Direccionando nuestra vida, aunque pasemos por todos estos valles de sombra, como decía el salmista, Dios estará con nosotros. Y el Espíritu de Dios nos va a revelar si necesitamos esto, si necesitamos caminar por este lugar, si necesitamos ir en otra dirección. Es importante que usted vaya a otro nivel espiritual. Y la forma de ir a esto de crecer en la vida cristiana es ir viviendo procesos e ir viviendo prueba e ir viviendo estos escenarios de adversidad, porque es allí, iglesia amada, donde el Señor se va a manifestar. Amén. Se va a manifestar. Diga, Dios se va a manifestar en mi milagro, Dios se va a manifestar en mi sueño, Dios se va a manifestar en lo que estoy esperando, Dios se va a manifestar en aquello que necesito para poder seguir avanzando. ¿Por qué Dios permite estas tribulaciones? Es fácil la respuesta. Porque es la única forma que usted le conozca a Él. Escríbalo ahí. ¿Por qué Dios permite estas tribulaciones en mi vida? Porque es la única forma, iglesia amada, que usted conozca a Dios en estas circunstancias. Amén. Porque si nosotros estamos bien, si nosotros no tenemos estas dificultades, si nosotros no pasamos pruebas, no pasamos desiertos, es muy probable que no busquemos a Dios, que creamos que aún en nuestra naturaleza humana, en nuestra fuerza, en nuestra manera, podemos ir con todo. Pero no es así como trabaja el Señor en nuestra vida. Él siempre va a anhelar y va a querer que usted y yo tengamos una dependencia de Él. Y eso es lo que el Señor busca en esto, que usted y yo tengamos una dependencia. Hablábamos de tener fe, hablábamos de promesa, que Él va a estar con nosotros en esa promesa. Hablábamos, de tener paciencia. Hablábamos de reconocer a Dios en este desierto. Amén. Reconocerlo siempre, que Él será el Dios que nos ayude. Pero también usted tiene que creerle al Señor. Amén. Tiene que creerle al Señor que le va a ayudar a soportar y a pasar el trago amargo. Entonces pregúntele desde ahora en adelante, ¿para qué, Señor? Para hacerme mejor cristiano, para hacerme mejor cristiana, para hacerme mejor hija, para hacerme mejor hijo, para hacerme mejor discípulo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siempre el Señor nos está ayudando a ser mejores. Miren lo que dice Primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegréis cuando ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mire, nos está enseñando aquí el libro que debemos estar alegres por estas diversas pruebas, porque eso nos va a hacer, madurar. Soportar la prueba con la actitud correcta produce, iglesia, escucha bien, grandes beneficios. Y esos beneficios vienen de parte de Dios. Amén. De parte de Dios. Él nos va a ayudar. Él nos va a perfeccionar. Y más adelante, mire, Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habéis padecido en un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, nos afirma, nos fortalezca y nos establece. Entonces hay promesa. Hay promesas. Si usted está pasando un desierto espiritual, si usted está pasando una prueba, de desierto, aunque usted esté viviendo ese desierto, está cruzando ese desierto donde hay problemas, dificultad, tristeza, agonía, quizás usted se siente
sofocado, se siente cansado, le parece interminable, le parece doloroso, peligroso. Bueno, en el desierto también vienen las tentaciones y quizá le ha fallado a Dios. Recuerda, iglesia, que nuestra fe, nuestro corazón, nuestro espíritu tiene que estar alineado, enfocado y creyendo que el Dios donde yo puedo ir, el Dios que yo puedo buscar, que puedo clamar, que puedo llamar, Él estará con nosotros. Por eso es importante entender que usted tiene que activar las armas, ¿cierto? La armadura de Dios. Y usted sabe lo que es la armadura de Dios. Poder orar, ayunar, ¿cierto? Leer palabra, poder entender que el Evangelio nos llevará a esa salvación eterna, poder abrir los ojos ahí en nuestra intimidad, poder salir, encontrar esa salida, esa dirección y salir del desierto, poder tener paciencia, paz, ser perseverante y mucha fe, pero no en nosotros, sino en Dios. Porque Él prometió estar con nosotros, ¿cierto? A pesar de las aguas, a pesar del fuego, a pesar de toda dificultad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Nuestras acciones, iglesia amada, las palabras que nosotros podamos leer, reflexionar, meditar, nos va a ayudar a alimentar esa vida espiritual, nos va a ayudar a guiarnos en este desierto, en esta dificultad, nos va a ayudar a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Porque vamos a crecer. Entonces, cuando venga este desierto, ya sea la falta de dinero, la falta de amor, las múltiples, de repente, derrotas, fracasos que podamos tener, usted busque a Dios, ayune a Dios, lea a Dios. Y usted verá cómo Dios se va a manifestar en su vida, porque será Dios el que le esté ayudando, será Dios que le esté guiando, será Dios que estará motivando y direccionando lo que usted está viviendo. Y como decía, ¿verdad? Santiago, Corintios y tantos libros, Pedro, debemos estar contentos, alegrarnos. Santiago dice, hermano mío, tenés por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, porque sabiendo que la prueba produce fe y paciencia. O sea, alegrémonos. ¿Para qué? ¿Para qué, Señor? Pregúntenle no el por qué, sino ¿para qué, Señor? Alegrémonos porque cuando viene este escenario de prueba, de este escenario de opresión, este escenario de dificultad, va a traer crecimiento a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Dios nos va a dar a través de esta dificultad, este escenario, sabiduría, inteligencia para poder seguir avanzando en estas tribulaciones. No desconfíe del Dios que le sirve. Quiébrese ahí, quiébrese, arrepiéntase si es necesario, quiébrese y le entregue todo al Señor y verá que el Señor hará con usted en todo tiempo. Iglesia amada, Dios hará con usted en todo tiempo. Créale al capítulo, ¿cierto? De Isaías, capítulo 43, 2, que cuando pasemos por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Diga, mi proceso trae fruto. Mi proceso me fortalece. Mi proceso trae beneficio. Y mi proceso traerá crecimiento espiritual. Amén. No te saltes el proceso. No te saltes el proceso. No le evites el proceso. Es necesario para poder crecer en lo espiritual. Amén. Miren, el capítulo 43 del libro de Isaías termina, ¿cierto?, con tristeza de Dios por la decadencia espiritual del pueblo. Pero en el capítulo 43 Dios dice al pueblo que a pesar del fracaso espiritual, a pesar de todo lo que puedan haber estado viviendo en cautiverio, Él le mostrará esta misericordia y por eso esta promesa. O sea, a pesar del cautiverio, de la opresión, ¿cierto? De todo lo que el pueblo de Dios estaba viviendo en los capítulos 42 y 43 de Isaías, el Señor le da esta promesa para restauración,
para levantar al pueblo de Dios. Y ahí Dios nos está hablando de su amor eterno, de su misericordia por el pueblo, de su misericordia por nosotros. Por eso es importante, iglesia, entender que Dios no nos deja, que Dios está ahí, que Dios está contigo. Digan esta mañana fría, quizá en el sur, en el norte de Chile o en el lugar del mundo que tú te encuentres. Dios está conmigo. Dios está ayudándome. Dios no se ha olvidado de mí. Dios no se ha olvidado de sus promesas. Dios no es hombre para mentir. Entonces yo tomo estas promesas para hacerlas cierto viva en mi vida. Le creo a Dios que cuando pase por el fuego no me quemaré, porque su presencia irá conmigo. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Su presencia está conmigo. Su Espíritu Santo mora en mí. Tenemos que creerle al Señor. Por eso es importante, iglesia, que en medio de la prueba tú puedas tomar la mejor actitud. Entender que eso traerá fruto. Eso traerá un crecimiento espiritual. Mantenernos en medio de la prueba, aferrado a Dios y a su palabra. Buscar aliento, ¿cierto? Y motivación en su palabra. Fuerza en su palabra, porque dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti perseverará, porque en ti he confiado, dice Isaías 26:3. Debemos creerle al Señor. No debemos caer en esa actitud de queja, de preguntarle, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué, Señor? Esa actitud quizá de autocompasión. Pobre de mí. A mí solamente me pasan estas cosas. Dios se ha olvidado de mí. No, que esa palabra no more en tu boca. Que esa palabra no more en tu boca. Que la palabra que more en tu boca entienda que el Padre Celestial está en tu vida. Y Él estará ayudándote y guiándote en esto que estás viviendo. Mire, el diablo te va a atacar en medio de la prueba. Él te va a mentir, va a tratar que tú te desenfoques. No te refugies en las mentiras de la tiniebla. No te refugies. Recuerda que hasta el mismo Jesús fue atacado por Satanás en el desierto. Pero rechaza esa mentira de la tiniebla. Créele a Dios que Él estará contigo. Amén. Recuerde todo lo bueno de Dios, lo que le ha dado, lo que ha hecho por usted, lo que ha vivido en su familia. Como decía el Salmo, me acordaré de las obras de Jehová, si haré yo memoria de tus maravillas. Dígale al Señor, tú estarás, y si tú lo pudiste hacer en esa oportunidad, tú lo volverás a hacer otra vez. Como dice la alabanza, otra vez lo hará, otra vez lo hará. Tiene que creerle al Señor. Recuerde que no toda prueba no dura para siempre, no va a ser toda la vida, sino más bien va a ser el proceso de crecimiento, el proceso de creerle a Dios. Amén. Quédate con este versículo, iglesia amada, primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, soportar la prueba con la actitud correcta, porque produce grandes beneficios. ¿Cuántos le creen a Dios? Porque produce grandes beneficios. Gózate entonces, iglesia, cuando venga la prueba. Gózate cuando viene la dificultad. Gózate cuando viene el conflicto, cuando viene este escenario que es adverso. Porque si soportamos la prueba, si tomamos la actitud correcta de fe en este desierto, en esta adversidad, en este escenario, vamos a producir, gracias a la misericordia de Dios y a su amor eterno, grandes beneficios. Amén. ¿Cuántos agradecen a Dios por este podcast nuevo, verdad? Por este podcast que podemos compartir con tantas amigas y con diferentes países a través de las redes sociales de audio, de YouTube, de Spotify y bueno, todos los grupos WhatsApp que tenemos. Vamos a orar. Iglesia amada, cierra tus ojos allí donde te encuentres. Señor, oramos, Señor, por tu iglesia. Oramos, Señor, por este podcast número 12, Padre. Hoy la pregunta no es
¿Por qué? Sino para qué aprender de esta adversidad, de este escenario de prueba, Señor, de este desierto, de todo lo que podamos estar enfrentando cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que tu palabra es clara, Señor, y tu palabra es maravillosa, está llena de promesa, donde tú nos repites cada día y nos recuerdas que siempre estarás con nosotros, que siempre estarás ayudándonos y que aunque pasemos estos momentos de aflicción, estos momentos de angustia, tú estarás allí con nosotros y vamos a ir una recompensa, Señor, si nosotros podemos tomar la actitud correcta, si no te reclamamos, si no te encaramos, Señor, lo que estamos viviendo, sino más bien agradecemos y nos gozamos por las pruebas, porque sabemos que nos van a llevar a un diferente nivel, que nos van a llevar a un crecimiento espiritual. Señor, debemos entender como iglesia que las pruebas, Señor, que la dificultad es para ver la gloria manifestada tuya en nuestra vida, y también es para crecer espiritualmente, Padre Celestial, en las cosas, Señor, de este evangelio. Señor, yo oro por la iglesia, oro por los hermanos, por cada joven, por nuestras hermanas que están quizá viviendo dificultad, que están viviendo algún escenario, Señor, de adversidad, algún escenario de opresión. Oro para que ellos se afirmen de esta palabra, de este capítulo 43 de Isaías, versículo 2, que tú estarás aún en medio de la dificultad de todo proceso que podamos vivir. Oro, Señor, para que te podamos creer cada día en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. ¿Cuántos glorifican a Dios por esta palabra? Que el Señor, ¿cierto?, nos ayude a seguir creyéndole, a seguir avanzando y a entender que en estas dificultades no debemos preguntar el para qué, sino perdón, me confundo, ¿no? Pero no debemos preguntar el por qué, sino decir para qué. Y este para qué va a ser, nos va a enseñar que estamos educando nuestro carácter, que estamos creciendo en lo espiritual y que estamos, ¿cierto?, conociendo a Dios en cada circunstancia. Amén. Qué linda palabra, qué hermosa palabra. Bueno, desde tantos lugares que me encuentro a veces grabando los podcasts del sur, del norte de Chile, le abrazo a cada hermano, a cada hermana, a cada iglesia, a aquellos que comparten nuestros audios, agradecerles profundamente, les bendigo. Recuerden que cada martes estamos a través de los audios digitales, cada día jueves estamos a través de las reuniones de intercesores que están ayunando y orando constantemente por nuestro ministerio. El día viernes tenemos Zoom, Casa de Paz IDR online, para toda la gente que nos sigue de diferentes ciudades y país. Hemos habilitado ese día viernes especial para la gente que nos sigue online. El día sábado, a partir de las 7 de la tarde, tenemos Casa de Paz presencial en la ciudad de Coronel. Amén. Y bueno, y siempre estamos con madres intercesoras una vez al mes. Ya nos tocó vivir la semana pasada el jueves, donde tuvimos una conferencia maravillosa aprendiendo con nuestra amiga doctora Nina, ¿cierto?, de Miami, sobre las emociones en la mujer. Y la verdad que ha sido una etapa muy bendecida para el área de las mujeres. Así que le seguimos animando a través de nuestros grupos WhatsApp, a través de las redes sociales, que podamos estar ahí conectados. Si usted tiene una petición, ¿verdad?, de oración, háganos saber, aquí estaremos para ayudarle. Amén. Recuerden ahí IDR Ministerio en Instagram, en YouTube y en fanpage de Facebook. Amén. Así que estamos para ayudarle y para servirle. Que el Dios de paz le bendiga y nos escuchamos, ¿verdad?, en una próxima oportunidad. Chao, chao.